Bendecidos mis amados hermanos, un domingo más de estudio bíblico donde estamos escudriñando lo que es la palabra de Dios, estamos profundizando en lo que es la palabra de Dios, estamos recibiendo revelación de la palabra de Dios, estamos aprendiendo de lo que es la palabra de Dios, de las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Gracias por cada uno de ustedes que siempre están atentos para escuchar la palabra de Dios, para estar viendo estos videos, para estar estudiando juntamente conmigo lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, conociendo el carácter, la naturaleza y la voluntad del Padre Celestial. Y antemano, mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues quiero enviarles felicidades, quiero enviarles un abrazo bien fuerte a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo estos videos. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Y permítanme leerles este pasaje, Proverbios 17:17, la versión NBV. Dice: el verdadero amigo siempre ama, y en tiempos de necesidad es como un hermano. Otra vez, el verdadero amigo siempre ama, no de vez en cuando, siempre ama. Y en tiempos de necesidad es como un hermano. Este día de mañana que se está celebrando acerca del amor y la amistad, pues quiero que tenga presente que cada uno de ustedes tienen a alguien a quien amar, tienen a alguien a quien ser amistoso, porque la palabra de Dios en Proverbios dice que el que tiene amigos debe de presentarse como amigo. Pues gracias al Señor, sé bien que estamos recibiendo las bendiciones, sé bien que estamos recibiendo mensajes de bendiciones de nuestros amigos y de los seres que amamos. Bueno, vamos a entrar, o como dijo un narrador, a lo que venimos. Vamos a estar hablando de dos puntos específicos de la confesión, porque estamos hablando de cómo responder correctamente en fe. Y permítame llevarlos al repaso que tuvimos de la predicación que tuvimos el domingo pasado. Estuvimos estudiando que el cambio de creencias es necesario para que haya un cambio de confesión. Vimos que para que haya cambios productivos, verdaderos y duraderos, es necesario los cambios de creencias. Entramos en lo que es la acción de fe, que es la confesión. Dijimos que la confesión no es la que se conoce naturalmente con palabras y pensamientos positivos ni metafísicas o metafísica. Ni la confesión se parece, la confesión se parece a estas cosas. ¿A qué? A lo bíblico. Sino que la palabra de Dios ha establecido algo tan real, tan poderoso, tan espiritual, que el sistema del mundo ha copiado lo que es la confesión, llevándola a la metafísica y llevándola a lo que son pensamientos positivos sin Cristo. No tiene el centro, que es Cristo Jesús. También estudiamos que la confesión es una herramienta de fe para trasladar del mundo espiritual al mundo físico. La confesión es la que está, la palabra confesada es la que traslada del mundo espiritual al mundo físico. La bendición. Vimos que bendecir es decir bien, hablar bien, pensar bien, actuar bien. No debe ser un ritual para que sucedan las cosas, sino algo espontáneo que fluye de lo que hemos creído
eso es lo que se va a manifestar. En el antiguo pacto dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, nuestro espíritu está lleno de lo que es la palabra de Dios y nuestra alma debe estar llena de lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hablar. El asunto es qué estamos creyendo, qué estamos pensando, qué estamos visualizando, cuáles son las creencias. Por tanto, nosotros hablamos lo que creemos, sea bueno, sea malo. El énfasis no es cambiar a las personas o al creyente la confesión. El énfasis es cambiar y ayudarles a cambiar las creencias que tienen. Porque hay personas que aparentemente delante del pastor, delante de otras personas, están hablando y hablan positivamente porque está ahí. Pero en el momento que está solas o en un momento que está en otro lado, habla lo que realmente están creyendo. A ver, hay dos puntos específicos que quiero entrar en este día. Proverbios 18:21, en la versión NVI, dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. El poder, ojo, el poder de la vida y muerte están en la lengua y comeremos de ese fruto. Así que en las confesiones va a dar un fruto. Las confesiones que hemos creído darán ese fruto. La confesión es un resultado de creencia, dijimos. Al ser nuestra confesión un resultado de creencias, no se está obligando a Dios como algunos piensan. Es que si confiesa, es como que está confesando para obligar a Dios. A Dios nadie lo puede obligar. Pero la confesión no tiene esa intención. La confesión de la palabra no tiene esa intención de obligar a Dios que haga algo, sino que confesar lo que ya Dios hizo más bien a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confesión no es para que Dios haga algo, sino que nuestra confesión es un acuerdo que lo ponemos con el Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 18, verso 19, que si dos se pusieren de acuerdo en pedir cualquier cosa, dice que el Padre lo hará. Oiga bien, si dos se pusieren de acuerdo. Por tanto, aquí los estamos poniendo con la confesión, lo estamos poniendo de acuerdo, no para que Dios haga, lo estamos poniendo de acuerdo lo que Dios ya hizo a través de Cristo Jesús. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es muy difícil. Por eso estamos estamos poniendo el fundamento que nuestra confesión de la palabra de Dios, de lo que está escrito, es que nos estamos poniendo de acuerdo, estamos creyendo lo que el Padre ya hizo, no lo que va a hacer ni para que lo haga, sino porque ya lo hizo a través de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos. ¿Qué creemos? Lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que dice que ya el Padre Celestial hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿y qué es lo que hizo? Bueno, podemos ver muchas cosas, pero no vamos a entrar en este momento lo que Cristo hizo para beneficio de nosotros. Muchos creyentes piensan que si confiesa 1000 veces, soy sano. 1000 veces soy próspero. 1000 veces soy feliz. Va a manifestarse. Está creyendo
que, que Dios hará si confiesa. Y no está creyendo, y lo dice, pero no lo está creyendo. No está creyendo que Dios ya lo hizo. Que ya es, lo que está haciendo es un acuerdo, un pacto. Acuerdo es un pacto con Dios. Sí, más que nosotros hagamos un pacto con Dios, ya hizo el pacto Dios con nosotros. Por tanto, vamos a hablar según el pacto que Dios ha establecido en nosotros. Decir que somos sanos por la llaga de Jesucristo tiene que primeramente ser creído, después confesado. Confío en Dios que me esté explicando. Porque hay tantos cristianos que me han dicho, pastor, he confesado mucho, he orado mucho, pero no sucede nada. Lo primero es notemos esa creencia. Pastor, hago y no sucede. Note algo. Está pensando, está creyendo que porque hace algo va a suceder. Y no ha entendido todavía que está confesando y hace cosas porque ya fue hecho, porque ya sucedió, porque ya lo recibiste, por tanto viene. 2 Corintios capítulo 5 verso 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Se da cuenta que hay personas que están confesando, pero están creyendo lo incorrecto, están creyendo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, o está claudicando en dos pensamientos y está en cuál de los dos cree, o los mezcla, que eso es lo que hemos visto ley con gracia, los mezcla. ¿Qué tengo que hacer más? Voy a confesar, y ya no es algo espontáneo, sino que ya no es algo que viene de adentro, que lo ha creído, ¿no? Que viene de la naturaleza divina que hay en nosotros, sino que está haciéndolo mentalmente. Quiero decirte que la fe, porque la confesión es parte de la fe es del espíritu y no de la mente. Sí, entendemos mentalmente lo que estamos haciendo, pero es porque proviene, sabemos que lo que está diciendo, lo que estamos diciendo proviene de adentro, es que lo hemos creído. No es decirlo por decirlo. Por eso cuando estuvo, llamémosle el movimiento de fe, hubieron tantos fracasos, hubieron tantos problemas, porque eran confesar y confesar y se frustraban porque estaban confesando y tenían la fe o creían que confesando iba a suceder las cosas. Y no entendían que primeramente ya había sucedido, que lo que estaban confesando es trasladando del mundo espiritual al mundo físico. Era que como, recuerdo una palabra que se usaba mucho, era debemos de crear cosas. Debemos de crear cosas. No, la palabra que tenemos es para trasladarla. No para crearla porque están en el mundo espiritual ya. Era trasladarla. No tenemos que crear sanidad. No tenemos que crear prosperidad. No tenemos que crear felicidad. No tenemos que crear perdón. ¿Por qué? Porque ya eso está establecido en Cristo Jesús y está en el mundo espiritual. Nuestra confesión es la herramienta para trasladar lo que ya somos, lo que ya tenemos y lo que ya podemos hacer al mundo físico. Puede ser que con esa confesión está cambiando sus creencias, ahí sí. Y eso va a llevar su tiempo. Porque cambiar nuestras creencias lleva su tiempo. Enseñanzas que tuvimos de nuestros padres, enseñanza que tuvimos de la tradición. Sí, puede ser que confesar y confesar y confesar, lo que está haciendo es renovando el entendimiento. A ver, dice en Romanos capítulo 10, para ir explicándome un poquito. 10, 13, 17. Por eso este hermano decía, es que estoy pastor, estoy confesando y llevo tiempo
confesando y orando y no sucede nada. Bueno, puede ser, ojo, dije, puede ser que lo que está sucediendo es el proceso de que el estar confesando va a escuchar. Por eso ustedes ven los judíos y usted ve en el antiguo pacto, Dios los mandaba a que leyeran la palabra en voz alta, no con la vista, en voz alta. Ustedes ven a ellos leyendo la ley en voz alta. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír. Ellos estaban hablando la palabra de Dios. Al oír, esa mente empieza a ser cambiada. Esos pensamientos, esas creencias empiezan totalmente a ser transformadas. Romanos capítulo 10, verso 13 al 17, NBI. Y lógicamente va a llevar un tiempo donde está renovando un momento a otro. Ya llegó y creyó y tiene una creencia correcta, tiene una creencia fortalecida que empieza a fluir, y cuando ya empieza a confesar, empieza a manifestarse en el mundo físico lo que hay en el mundo espiritual. Por eso la escritura dice, así como dice Romanos capítulo 10, verso 13, por eso la escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Y esa palabra salvo es amplia, la estaremos estudiando después. Pero, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? Y yo diría, ahora en el cristianismo, ¿cómo buscarán la ayuda en alguien que no conocen? ¿Cómo van a creer en alguien que no conocen? Y estoy hablando de la naturaleza del Padre, la voluntad del Padre y el carácter del Padre. No conocen. Y otra, la tienen distorsionada la naturaleza, el conocimiento de naturaleza, voluntad y carácter. Tanto es así que cuando no sucede algo, ustedes verán o no tienen explicación en una situación, una circunstancia que ha sucedido en su vida, lo primero que dice fue, bueno, Dios lo quiso así. No conocen, fue la voluntad de Dios que suceda así. No conocen la voluntad de Dios. Que se haga conforme a la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a apoyar mi fe? ¿Cómo voy a apoyar mis creencias en algo que no estoy seguro? Sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No tengo seguridad en eso. Por tanto, aquí dice, pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Y puede ser que hayan oído, pero como dije, distorsionadamente, con enseñanzas y doctrinas que no está conforme plenamente a la palabra de Dios. Con religiosidad, con tradición, con rudimentos del mundo, con todas estas cosas. Dice, Jesús le dijo a los judíos, invalidaron la palabra, porque están conociendo a un Dios. Sí, esta persona, aquí está hablándole a los judíos. Estas personas no conocían de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no podían creer en Jesucristo. Pero hoy en día se ha enseñado y se ha dado una imagen de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Celestial, de incluso el Espíritu Santo, Dios mío, que está muy lejos a la verdad escrita. ¿Cómo cuál? Dios castiga. Esa enfermedad que estás pasando es una disciplina de Dios. Aprendes, tu fe va a aprender. No, dice, tu fe va a desarrollarse. Oiga, tu fe va a desarrollarse en las pruebas. Y la prueba que no mata fortalece. Dios. Porque es Dios. No, Dios no anda probando a nadie.
Dios no anda tentando a nadie. Seguimos mejor. ¿Y quién puede ir a hablarle si no le envía a nadie? Por eso una de las cosas importantes no es que vayas a discutir con las personas, sino que vayas a enseñarles las buenas nuevas a aquellas personas, porque ellos necesitan conocer para creer en el Padre Celestial correctamente, pero necesita que le hables. De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Las buenas noticias, no las malas noticias. Debemos de aprender a llevar palabra, alimento espiritual a las personas para que puedan fundamentarse en la fe, en las buenas noticias. Y el verso 17 dice que esas buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. Dice, sigue diciendo: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías clamó: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Usted verá que habrá personas que se van a ofender con usted, porque usted no les confirma lo que ellos están creyendo, sino que lo que está es usted predicándoles, corrige como están creyendo, en lo que está creyendo. La fe nace cuando se presta atención, verso 17, la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. Vuelvo, repito, buenas noticias. Ese es el Evangelio, buenas noticias. ¿Qué tenemos que hablar? De Cristo. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Cuáles son esas buenas noticias? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos perdonó de pecados. Nos compró de la maldición. Donde Deuteronomio 28, verso 62, dice que la maldición era que vendieron sus esclavos y nadie los quería comprar. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Hubo alguien que en sí nos compró. Estábamos esclavizados en lo que era, sí, las acciones incorrectas de la carne. Sí, estábamos esclavizados en enfermedad, pobreza, escasez, ruina, sufrimiento, estrés, vergüenza, todas las maldiciones. Y dice que Cristo nos redimió. Cristo nos compró. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio que Dios nos ha enviado a predicar. Mostrar lo que Cristo hizo. Que por sus llagas, primera de Pedro capítulo 2 verso 24 e Isaías capítulo 53, 4 y 5. Por su llaga nosotros hemos sido sanados. Según de Corintios 8, 9. Y esta es la gracia del Señor, que se hizo pobre para, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos. Eso es lo que hizo. Romanos 8:32. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cuánto más no dará todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria? Esas son buenas noticias. Romanos 8:37. Porque nos ha hecho más que vencedores. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas en gloria. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará, sino que esta es la herencia a sus servidores.
Mateo 8:17, y Él sanó a todos los enfermos y echó fuera a los demonios. Oye, esas son buenas noticias. Esa me fortalece y me establece y me confirma en la fe que está en nuestro espíritu. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo día tras día. Estamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios. Estamos aprendiendo en cada mensaje. Es tu verdadera identidad. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que tienes en Cristo? ¿Y qué es lo que puedes hacer en Cristo? Por tanto, cuando hemos creído correctamente la palabra de Dios, eso es lo que vamos a confesar. Eso es lo que vamos a hablar. En eso es lo que vamos a actuar. Y es, como dije, espontáneamente. Un pastor dice, inconscientemente. Respondemos a una circunstancia. Respondemos conforme a la palabra de Dios. En ese nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. El enfoque no está en lo que hablamos, sino en lo que creemos. Lo que creemos es lo que Cristo ya hizo. Tetelestai en griego, consumado es en hebreo. Es lo que ya hizo. Porque fe no es que va a hacerlo Dios, sino que ya lo hizo. Es muy fácil saber lo que estamos creyendo. Muy fácil saber aquella persona que está creyendo. Primero, para saber nosotros qué es lo que estamos realmente creyendo, si estamos creyendo lo correcto o lo incorrecto, como que si pudiéramos en el día grabarnos lo que hablamos. Escúchese cómo estás hablando. Sí, en el proceso de caminar, y yo no estoy hablando de esas palabras, dije, del sistema de afuera, sí estoy hablando de lo que es todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero va a haber momentos que, como estamos aprendiendo a caminar en esta nueva dimensión de fe, de la fe de Dios, va a haber momentos que se salen palabras y uno dice, momento, ¿cómo? No, en ese momento no, porque toda palabra es una semilla, y toda palabra, esa semilla va a dar fruto, y esa palabra va a dar fruto para bien o para todo lo contrario, mal. Entonces, ponemos de acuerdo, pues entonces vamos a tener que, no, esa palabra está incorrecta, yo la quito, la borro, jamás, yo no la acepto, no la recibo y uso la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta. Cuando nosotros empezamos en fe, cuando yo empecé en los caminos del Señor, mi esposa pues tenía ya como 3 años estar en las cosas del Señor, aunque no estaba en lo que conocemos ahora, pero era una creyente, una hija de Dios. Cuando me convertí, yo en la oficina hice tarjetitas con versículos. Le estoy hablando hace 43 años. Tarjetitas con versículos se las hacía doble. Y le daba una a mi esposa y otra a mí. En mis horas de descanso, en la oficina, yo llegaba y empezaba a memorizar. A leer eso, a memorizarlo, a hablarlo, a confesarlo, es más fácil para memorizar. Cuando yo llegaba en la tarde a la casa, nos sentábamos, mi esposa y yo, y ella me decía el versículo, y yo le tenía que decir el versículo.
Así por un tiempo largo estuvimos aprendiendo versículos. Porque saturado de versículos, lo que voy a hablar es palabra de Dios. Saturada mi mente, palabra de Dios, lo que va a hablar mi boca es saturada. No digo mi espíritu porque mi espíritu está saturado, vive Cristo ahí, sino mi mente va a hablar la palabra de Dios. Pero había momentos donde se me salía la palabra que no era conforme a la palabra de Dios y mi esposa me decía, oiga lo que usted está diciendo. Y yo le ponía atención. Primero me enojaba. Pero después decía, tienes razón. Tengo que poner atención a lo que estoy hablando. Porque en el reino de Dios hay un idioma. Lo veremos cuando hablemos los jueves más de eso. Ahora, es muy fácil saber lo que estamos creyendo, dije. Escuchándonos hablar. Escuchándonos lo que oramos. Dios, ayúdame en esto. ¿Esa oración está conforme a la palabra? La Biblia dice en Isaías 64 que antes de que tú ores, ya Él ha respondido. Vea que de ahí el profeta nos está hablando que lo que estamos haciendo y viviendo es en lo que ya Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. ¿En qué estás meditando? Vamos a entrar en lo que es también ahorita en estos días la meditación. ¿En qué estás meditando? ¿Qué es lo que le estás dando? Como dicen los hermanos, ¿qué es lo que le das mente? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué pasa todo el día? ¿Qué pensamiento te tiene poseído? ¿Ese problema? ¿Esa escasez? ¿Esa ruina? Se te va a hacer una fortaleza. Se te va a hacer una creencia. Y ahí de nosotros empezamos a conocernos. Y es lo que estamos hablando los jueves. Y vamos a continuar hablando los jueves. Es de comenzar a reinar en nosotros mismos. Pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy visualizando? ¿Qué estoy imaginándome? ¿Qué estoy entendiendo? Entonces empezamos a poner nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Aquí es donde entra la disciplina de fe para cambiar las creencias. Y eso algunos creyentes que escuchan gracia no les gusta. Porque sabemos que en gracia no hay que hacer nada, porque todo lo hizo Cristo a nuestro favor. Pero no comprenden que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Sí, no comprenden esa disciplina que hay en la fe, como pensar correctamente, como meditar, como orar correctamente, como confesar correctamente, como actuar correctamente. Y ahí es donde esta disciplina usted la está llevando a cabo cada vez que usted se siente escuchar esa palabra. Porque hay alguien que te está hablando la palabra de Dios. Hay alguien que te está enseñando acerca de la palabra de Dios. Hay alguien que te está corrigiendo con la palabra de Dios. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios para corregir. Por tanto, estamos en una disciplina sentados, disciplinados, siendo discipulados, siendo alumnos de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios y a través de este ministerio. Esa es una de las disciplinas. Y después, cuando veamos meditar, si meditas en lo que estás oyendo o lo que has oído también. Es para desarrollar una creencia fuerte. Oímos, somos disciplinados, entramos en la disciplina de la fe, creencia fuerte de tal manera que pensamos, hablamos, actuamos espontáneamente en un estilo de vida.
No tenemos que pensar, bueno, tenemos que pensar en esto para responder a una situación en fe. No, ya viene. Fluye, fluye. A mí me han dicho, hermanos, usted cuando está predicando, ¿cómo fluye en versículos? Claro, pues ya les dije cómo empecé. Empecé en una disciplina aprendiendo, porque la palabra disciplina para algunos en gracia es como mala palabra y no es fe. Disciplina es fe. Voy a más adelante dar todo un estudio, sé que me llevaría bastante, lo que es disciplina. Pero esa disciplina, sí, tuve que aprender, tuve que memorizar y ahora, después de 40 años de predicar, 43 años de estar en Cristo, hermano, fluye y todavía me estoy aprendiendo algunos versículos. Yo apenas oigo un predicador o veo en la Biblia un versículo nuevo. ¿Qué hago? Lo apunto porque soy de los que aprendo apuntando, escribiendo y escribiendo varias veces el mismo versículo, confesándolo, hablándolo con mi esposa, hablándolo con la iglesia, y me queda cuando yo empiezo a predicar, cuando me hacen una consulta, cuando me hacen me piden un consejo, fluye esa palabra, y fluye. Un día tomé el rato en mi cama, no tenía sueño, entonces me puse a sacar cuántos versículos sabía. Llegué a 1000 y me dormí. Una buena manera de dormirse rápido. Llegué a 1000, los iba contando, llegué a 1000 y me dormí. Pero eso ha sido tiempo de disciplina. Traer esta palabra, una disciplina donde todas las mañanas oro, una disciplina donde todas las mañanas escudriño, estudio, investigo para venir a enseñarles a ustedes. Sí, lógicamente que tengo mis bases. Desde atrás fui enseñado por apóstoles, fui enseñado por maestros, fui enseñado por pastores. Pero tengo una disciplina en las mañanas. ¿Cómo tengo la disciplina de ir al gimnasio? ¿Cómo tengo la disciplina de caminar todos los días de 7 a 10 kilómetros? ¿Cómo tengo la disciplina de hacer otras cosas? ¿Cómo usted tiene la disciplina de bañarse? ¿Cómo usted tiene la disciplina de comer a sus horas? ¿Cómo usted tiene la disciplina de alimentarse correctamente? ¿Cómo usted tiene la disciplina de dormir correctamente? Son disciplinas que tenemos. Como usted tiene la disciplina de ir a estudiar, como usted tiene la disciplina de ir a su trabajo, y así seguimos. Son disciplinas en las cuales cuando usted se da cuenta está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Cuando nosotros vamos al gimnasio y a los 21 días nos cambian de rutina, la instructora nos llama y nos dice en la pizarra, esta es la disciplina nueva. Nos enseña, son cosas nuevas que nos enseña, nos dice cómo se hace y ya después nosotros, ahí en ese momento, yo lo que hago es tomarle fotos a la pizarra para venir a la casa y estar viéndolo también. Y ahí seguimos cada uno poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Y empezamos con la disciplina. Si la profesora ve algo que estamos haciendo incorrectamente, que esa rutina no se está haciendo correctamente, ella llega y nos dice, fulano de tal, o Arnoldo haga es de esta manera, o baje, a veces me pone, bueno, baje más para que pueda llegar ese peso mejor. Y cosas así. Nos va corrigiendo. Y oiga, yo tenía tiempos atrás que fui a un gimnasio y yo creía que yo traía ya todo. Claro, tenía 11 años, 17 años de no ir a un gimnasio. Yo regresé hace 3 años y, wow, tener la humildad de que lo corrijan. Tener la humildad de que alguien que sabe más que uno lo corrijan.
Bueno, seguimos, ya entré en lo que le llama la iglesia tradicional el discipulado, preparar obreros. Para mí, todo nacido de nuevo es un obrero. Y todo nacido de nuevo, conforme basta la palabra, está siendo discipulado. Pero bueno, nuestra confesión nace de una convicción plena. No es confesar por confesar. Uy, aquel está confesando o confesó y mire qué tremendo. Llegó y confesó y se manifestó al mundo espiritual las cosas. Sí, aquella persona sabe manejar, sabe usar la autoridad en fe. Y entonces muchos chocan contra pared porque lo ven, vio un testimonio de una persona, un testimonio de un ministro, lo ven en la palabra, van, pero no lo han creído, no tienen la convicción, no tienen la convicción plena. Romanos capítulo 4, verso 22 dice, plenamente convencido, hablando acerca de Abraham, este es en Romanos 4, 22, el 4, 17 dice que Dios llama las cosas que no son, ojo, Dios confiesa, Dios llama las cosas que no son, las que no son están en el mundo espiritual, como si fuesen. ¿Se da cuenta? Como Dios. El desorden que había, siempre me han escuchado ustedes decir esto, el desorden que había en Génesis 1, confesó la palabra, sea la luz. Del mundo espiritual vino al mundo físico. Hebreos 11, 3 dice que por medio de la palabra fue constituido el universo. Y aquí dice, plenamente convencido, en Romanos 4:22, plenamente convencido. Abraham estaba casi de 100 años, su cuerpo casi muerto, su mujer estéril, y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y es algo tremendo. Yo recuerdo una vez en la iglesia de una persona que no podía tener hijos, le habían dicho eso, y yo estoy en el púlpito, pasó al frente a hacer no sé qué, y yo recuerdo pero fue algo que salió, y le dije, les dije, el próximo año, a esta misma fecha, tendrás a tu hijo. Ella, no fue porque lo dije yo, sí, Dios lo dijo, pero ella agarró, abrazó eso y lo creyó, tuvo una plena convicción. ¿Sabe qué? Al año tuvo su hijo. Y a los 2 años tuvo el otro hijo. Ahora son muchachos de 20, 21 años. Ok, seguimos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es algo tremendo. Por eso es que hay hermanos que cuando tienen una circunstancia o están con un ataque de enfermedad, un síntoma de enfermedad, porque son sanos, un síntoma de enfermedad, me escriben o me llaman, me dicen, pastor, por favor, póngase de acuerdo conmigo de que soy sano. Y me pongo de acuerdo. Y ellos creen eso, plenamente convencido, que la palabra de Dios dice que si 2 se pusieran de acuerdo a pedir cualquier cosa, será hecho. Nosotros nos ponemos de acuerdo no a pedir, sino a darle gracias a Dios, que está hecho, está hecho. Y tanto ella, la persona, como yo nos ponemos de acuerdo plenamente convencidos y hemos visto milagros extraordinarios. No porque sea el pastor Arnoldo, es porque hemos creído en la palabra de Dios. Hemos creído de que Dios es poderoso para hacerlo. Hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí que estamos aprendiendo, sí que estamos caminando, sí que estamos avanzando. Sí que hay cosas más que aprender. Sí, yo necesito aprender muchas cosas, no como me dijo una hermana. Estábamos comiendo, en una mesa habíamos varios. Fui invitado a esa comida y estábamos hablando y entonces, ¿es pastor? Sí, señora, soy pastor.
Dice, yo muchos años estuve en la iglesia. Le digo, ah, sí, ¿a dónde se congrega ahora? No, ahora no me congrego porque yo ya sé tanto que no necesito congregarme. Yo con 43 años, pastoreando 40 años y todavía me considero que soy, no neófito, pero estoy aprendiendo y tengo mucho que aprender. Oír a alguien decir que ya sabe, por eso no se congrega, porque ya sabe mucho. A mí me sonó una alarma en mi cabeza y me dice, peligro. Como aquel robot, peligro, peligro, peligro. Está en un peligro. Porque incluso tiene añades de no congregarse. Se quedó con la enseñanza de antes. Seguimos. ¿Cómo se responde en confesión cuando se presenta una circunstancia negativa o una situación negativa? ¿Cómo respondes? Ahí se nota. Estresada, con miedo, angustia, no sé qué hacer. ¿Te estás dando cuenta que no estabas plenamente convencido que algo estaba pasando ahí? Esto lo estudiaremos los jueves, cuando hablemos de reinar sobre la lengua. O sea, tomar control de esta lengua. Tomando control de nosotros mismos, gobierno, reinando en vida. Tomar control de nuestra lengua. Tenemos que aprender a tomar control de nuestra lengua. Dice 2 de Pedro, voy terminando, 2 de Pedro capítulo 1, verso 8 al 11. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Hay gente creyentes, que no caminan en compasión, caminan en lástima. Es que a mí me da lástima fulano y tal. No, no te puede dar lástima. La lástima es de la carne, del alma. La compasión es de Dios, del Espíritu. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Yo oigo tanto hasta en iglesia hoy en día. Les pasa algo, le hacen algo que ellos creen que es incorrecto lo que hicieron para su vida y buscan la manera de vengarse, mal por mal. Eso es una semilla, cuidado. ¿Cómo, pastor? Vamos a verla. Ni maldición por maldición. No maldigas a nadie. Y maldecir no es decirle a una persona, te maldigo. Sino, va a ver lo que le va a pasar a esa persona. Eso es maldición. Le va a venir las 7 plagas. Eso es maldición. Cuidado, que es una semilla que estás sembrando. Oiga. Sino por lo contrario, bendiciendo. Wow. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, háblale a Dios, órele a Dios, pídale a Dios que tenga días buenos. No dice eso. Dios ya te dio la autoridad y Dios predestinó días buenos para usted. Pero aquí dice, otra vez, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Refrene su lengua de las maldiciones. Y sus labios no hablen engaño. Está hablando de lengua. Apártese del mal y haga el bien. ¿Cuál es el bien? Bendecir. ¿Con qué? Con su boca. Busque la paz y sígala. Si quiere ver días buenos, no depende de Dios. Ya Dios lo hizo. Ahora sí, pastor, se está metiendo en cosas. Ya Él lo hizo. Y el poder está ahí a favor nuestro. El poder de Dios está a favor nuestro por gracia. Ya Dios hizo en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que aprender a frenar, porque cuando se habla de confesión es solamente confesión positivo y negativo, pero no se enseña esta otra parte,
donde se está sembrando palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, verso 11, dice que la palabra es semilla. Dice Juan 6:63, Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son vida, son espíritu y son vida. Quiere decir que hay palabras que no vienen del espíritu, vienen de la carne, de la mente, y son muerte. Según de Corintios capítulo 3, verso 7 en adelante lo dice. Por tanto, oye, a veces nos cuidamos mucho de no decir una palabra negativa, en el sentido de que hay personas que apenas dicen una palabra negativa le cae encima. Mire, no, hay que enseñarle. No es quitarle la manera de hablar, porque si sigue creyendo eso, lo que hay que ayudarles a cambiar sus creencias. Pero está este otro tipo de hablar, donde me dice que controle la lengua, que mi boca sea de bendición, que mi boca sea de alabanza, de bien, no de maldecir. Yo cuando oigo a una persona, que hace poco escuché a una persona decir, va a ver lo que le va a pasar, está hablando con ira, tiene una creencia incorrecta, pero lo más fuerte es que está sembrando una semilla. ¿Qué cosecha va a tener? Y ahí donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. Eso es lo que yo enseño de gracia y ley. Porque ley, en el capítulo 27 de Deuteronomio, decía, si el pueblo hace esto, mátenlo a pedradas. Amén. Y usted verá que todas las maldiciones eran amén, amén, amén. En gracia nos dice, muchachos, cambien su manera de hablar. ¿Cómo? Cambiando su manera de creer. Ahora estamos en una dispensación totalmente diferente, de gracia, de bendición, de bendición. Pero a veces lo tenemos contaminado. Santiago capítulo 3 habla muy bien de la lengua. No puede ser posible que salga de una misma riachuelo amargo y dulce. No puede ser posible que una boca salga tantas maldiciones y después bendiciones. Amados hermanos, de la abundancia de las creencias que hay en ti, eso es lo que se habla. Eso es lo que la gente habla. Y después pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado, vamos a tener que quemar todas esas cosas. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Vamos a empezar a cambiar nuestras creencias a través de estos mensajes, de estas enseñanzas, y vamos a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amados hermanos, los veo el próximo domingo. Bendecidos.